Hola, hoy en Palabras Simples conversamos con el historiador Fernando Mancero sobre una parte poco explorada de la historia de Guayaquil, su relación con las crisis sanitarias, una ciudad marcada durante décadas por epidemias, enfermedades tropicales, problemas de saneamiento y más recientemente por el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19. Queremos entender cómo estos procesos fueron moldeando el crecimiento urbano, la salud pública y la manera en que Guayaquil aprendió o no a enfrentar sus propias crisis. Bienvenidos. Guayaquil es una ciudad marcada no solo por su historia comercial y portuaria, sino también por sus crisis sanitarias. Epidemias como la fiebre amarilla, la peste bubónica y más recientemente el COVID-19 dejaron huellas profundas en la forma en la que la ciudad creció, se organizó y enfrentó la salud pública. Hoy nuevamente aparecen debates sobre saneamiento, control de plagas y prevención epidemiológicas. Queremos mirar esta historia desde otra perspectiva y conversar sobre este tema justamente con nuestro querido amigo Fernando Mancero. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar en Palabras Simples. Muchas gracias, Olguita. Es para mí un gran honor estar en tu programa, en tu revista, y pues estoy en las órdenes para cualquier inquietud y pues compartir con la ciudadanía. Parte histórica, Guayaquil como puerto y este tema de las epidemias. ¿Por qué Guayaquil llegó a ser conocida como el puerto de la muerte? Bueno, Guayaquil es una ciudad puerto, fue fundada como tal, con la función de puerto, que está privilegiadamente ubicada para pues estas funciones, pero también está ubicada en una zona extremadamente cálida, húmeda, en el estuario de un gran río como es el Guayas, en el delta, donde existieron desde siempre grandes ciénagas y pues por lo tanto sitios propicios para la proliferación de todo tipo de insectos, especialmente los mosquitos, y también para la propagación de diversas enfermedades de tipo tropical. De tal forma que desde los inicios de la ciudad, a pesar de que teníamos una población muy pequeña, tuvimos epidemias, ¿no? Inicialmente, incluso desde 1587, la viruela, que se repitió en 1785, y el último gran brote en 1823, cuando estaba Bolívar, que por cierto fue ocasión para que ordene la creación del Cementerio General de Guayaquil. Luego la fiebre amarilla, la más famosa, en 1842, con la heroica presencia de Vicente Rocafuerte al lado de la ciudadanía, liderando una ciudad que estaba devastada porque perdió pues alrededor del 10% de su población. Tenía Guayaquil unos 20.000 habitantes y se murieron más, casi 2.500, y pues fue una circunstancia bastante parecida a la pandemia del COVID-19, por cierto, ¿eh? Ujú. Entonces, siempre estuvo atacada por este tipo de epidemias, también hubo de sarampión, peste bubónica, incluso recordar algo que nos olvidamos siempre, la de cólera en 1991, que vino del Perú. Y por la situación en la mitad del trópico, Guayaquil ha sido golpeada muchas veces por esto, ¿no? Ahora, también existió pues, un atraso en la infraestructura sanitaria que pues propició que no se prevengan este tipo de enfermedades. ¿Qué enfermedades marcaron profundamente la ciudad entre esos siglos, el 19 y el 20? Bueno, al inicio del siglo XIX, la fiebre amarilla fue la principal protagonista negra de nuestra historia. La epidemia de 1842, que llegó en el barco Victoria, que procedente de Panamá,
por cierto, con tripulantes provenientes de Nueva Orleans, porque la fiebre amarilla tenía una presencia permanente en el Caribe, ¿no? En la parte norte de Sudamérica y en el Caribe, y a través de Panamá en un barco que vino a Guayaquil, vino la enfermedad. Se instaló entre el 42 y el 43, la parte más fuerte en 1842, donde cada día habían 30 muertos. En una ciudad tan pequeña, 30 muertos diarios era pues como en la época del COVID-19, imposible de asimilar. Entonces en aquel entonces se hicieron fosas comunes. Debemos tener presente que para la época no se sabía cómo se transmitía, no se sabía que el mosquito era el que transmitía. Entonces se pensaban que eran unas miasmas que pululaban en el ambiente y que si uno se acercaba al enfermo se iba a contaminar. De ahí lo remarcable de la actitud de Vicente Rocafuerte, que gobernando la provincia se apersonó, él mismo muchas veces cargó a los enfermos. Él se enfermó también de fiebre amarilla durante este periodo y pues en él experimentaron algunos remedios, le dieron mercurio cromo, una cosa pues bastante tóxica. Sí, Claro. desde luego se salvó, o sea, se salvó de suerte porque eso no lo iba a curar. Más Claro. bien creemos algunos que eso le provocó la muerte años después, ¿no? Mm. El El metal ingerir pesado, eso. ¿no? Sí, imagínense. Claro. Entonces, fue un periodo sumamente trágico en el que la ciudad se paralizó y se despobló, porque no solo eran los muertos, sino que los ciudadanos huían a sus haciendas, a sus pueblos, al campo, huyendo de esta circunstancia. En la investigación, en una reinvestigación para esta entrevista, encontré un dato que no lo tenía antes, que para la época se desinfectaban incluso las cartas. Y tenemos Oh, una carta, ¿sí? Una carta que parte desde Cuenca, ujú. llega a Guayaquil y su destino era la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, para desinfectarlas les hacían unos cortecitos y las espolvoreaban con vinagre. Eh, bueno, no tendrían que haberlo hecho porque no era necesario ya que se transmitía por el mosquito, pero es muy interesante. Yo no sé si se ve aquí, voy a Sí, intentarlo. sí, claro. Ahí, ahí se ve, perdón, así, así. Para la de acá. Oh, ya. Eh, Ahí tenemos esta carta que ha sobrevivido, como la única que ha sobrevivido de las que fueron desinfectadas en aquel momento. Hizo el recorrido de Cuenca, Naranjal, Guayaquil, Jipijapa, Puerto Viejo. Entonces, fue algo que, se quedó en el subconsciente de la ciudad y se le recuerda tanto ahora. Siempre nombro que en el cementerio general existe perdón, existe un pabellón donde están enterrados muchos de los que murieron en la fiebre amarilla, sobre todo los familiares de Rocafuerte. Ellos también se quedaron. Entonces, usted fila por fila ve repetirse los apellidos y las fechas. Es Mm. realmente impresionante. Una de las partes más antiguas del cementerio encontramos aquel detalle un poco oscuro, pero muy decidor de aquellos tiempos. ¿Cómo influía el puerto y el tráfico marítimo en la propagación de enfermedades? Muchísimo, porque justamente esta fiebre amarilla, este brote que fue el mayor, vino por barco, vino por barco. Más tarde la peste bubónica va a venir también por barco desde Paita Mm. y así sucesivamente, ¿no? Ahora que pues no solo han venido las pestes, sino también han venido cosas buenas
Claro, por barco, transporte ¿no? marítimo, ¿no? Pero Un transporte sí, marítimo el que era el que se puerto, usaba para aquella época. esta ciudad puerto que la mayoría de su historia miró al mundo, quizás un poco de espaldas al Ecuador, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones urbanas favorecían las epidemias en aquella época? Ah, muchas, 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 porque pues no existía alcantarillado pluvial Mm, y las calles no eran asfaltadas. Las muy principales eran empedradas o adoquinadas, como más tarde sería, por cierto, no para la fecha, la 9 de octubre. ujú. Entonces, si bien es cierto, desde siempre la ciudad tuvo sus soportales por los cuales se cuidaba la gente de la lluvia y del sol, las calles, eso dicen todos los viajeros, eran unos verdaderos lodazales por los que era casi impracticable pasar. Por lo cual se colocaban normalmente unos puentecitos en invierno, ¿no? Normalmente hechos de costaneras, que son los restos, cuando se corta un gran tronco de árbol, las Ujú, tablas vienen de la parte central, pero siempre hay una parte curva del filo, digamos, ujú. que Sí. queda con corteza. No, Y eso se esa llama no es costanera. maderable, ¿no? Se llama costanera, sí, sí, Ok. sí, 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 sí. Oye. Entonces, se hacían los puentecitos de aquello. Mm, Entonces, claro, pero no se removían los charcos, porque no se sabía que los mosquitos eran los transmisores. Entonces, naturalmente, se estaba viviendo en el sitio más apropiado para que se reproduzcan todas estas enfermedades. Amén de alacranes, chinchorros y serpientes y demás que el trópico mosquitos nos somos provee. sobrevivientes. Sin duda, eso ha forjado el carácter del guayaquileño, que es un carácter quizás de vivir el presente, en algunos casos y sobre todo en la gente menos educada, muy provisionalista y con poco apego a las cosas materiales. Y sí, o sea, siempre ese sentido, no positivista, pero sí de saber que intuitivamente, ¿no? De que pudiera haber algo mejor más allá de lo que está ocurriendo. Estas historias siempre tan duras han hecho que la mayoría de los guayaquileños, por cierto, yo no soy un típico guayaquileño, lamentablemente, sería más alegre. Este, tome todo de una manera tan, Ah, bueno, eso sí. algunos dicen deportiva, ¿no? Ah, sí. Porque yo tengo una historia que no tiene que ver con las pestes, pero sí con los incendios, otros Ajá, de nuestros azotes. sí. Narra el señor Salazar sobre el incendio grande, que como todo incendio, la gente se acercaba a verlo, ¿no? La multitud se acercaba a verlo. Nosotros casi no alcanzamos a eso, pero sí vimos alguno que otro incendio. Entonces, era una pared humana delante del gran incendio. Entonces, cuando ven que de las llamas sale sobreviviente un hombre y se lanza pues a los espectadores, los de adelante, pobre hombre, lo agarraron y lo trataron pues de poner a salvo. Pero como estaban tan juntos, todas las personas que veían este dantesco espectáculo, lo alzaron, ¿no? Lo alzaron por encima de las cabezas de las personas al estilo concierto de rock y claro, los de adelante sabían que el señor era un superviviente, pero los de atrás no lo habían visto No, pues y claro. empezaron a jugar con él y lo lanzaban de un lado a otro. Entonces, yo le digo, el guayaquileño no pierde el humor incluso en los momentos más trágicos y terribles que ha tenido a lo largo de su historia. Humor Así o que, curiosidad realmente, porque es curioso, bueno, curioso sí, como la nadie, curiosidad, ¿no? sí, sí, Curioso una como válvula de escape quizás. sí. Rara vez el guayaquileño se pone a llorar, rara vez.
Es verdad. Y recuerdo que incluso fue mundial, porque todo el mundo creo que lo vio en el tiempo que hubo un gran terremoto. Estos últimos tiempos hubo un terremoto en Japón y dieron un conato fuerte de tsunami. Y hubo Ajá. una fotografía en donde las personas estaban al borde de la playa esperando con cámaras el tsunami. O sea, eso no lo hemos perdido, no lo hemos perdido. No, 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 no. Ha cambiado la ropa, qué sé yo, la tecnología, pero ese carácter está presente, está presente. Forjado por esto, porque cada cierto tiempo, sino que ahora se da menos, pero cada cierto tiempo la mayoría de la población lo perdía todo, o sea por las pestes, o sea por los incendios. Y de Ujú. algún modo eso igualaba a la sociedad nuevamente. Por Mm, eso luego los incendios se decía, ahora no vemos ni ricos ni eso, pobres, interesante. solo vemos damnificados. Claro. Entonces, ese carácter forjó sí, la forma liberal de comportarse del guayaquileño, que además tiene otros fondos sociales Claro. por la diferencia, ¿no? Que pues Ujú. no es el tema de hoy, no vamos a entrar a aquello quizás, Pero que que siempre es si quieres fascinante. también, sí, siempre es fascinante, pero que lo caracteriza, ¿no? Lo caracteriza. Sí, sí, sí. ¿Qué tan grave fue el impacto de la peste bubónica en Guayaquil? Bueno, en la peste bubónica sí tuvo un impacto grande, pero no un impacto tan decisivo como la fiebre amarilla. Ujú. Además de que la peste bubónica, eh, cuando alguien enferma de esto, su apariencia física cambia tanto y es tan repulsiva e impresionante que pues a uno le da terror, ¿no? Porque se Sí. inflama. Por eso es bubónica, porque se producen ¿Cómo es eso? bubones. Se producen Ujú. bubones, que son unas especies de abscesos donde están los ganglios. Se inflama entonces, por ejemplo, en esta zona o en la ingle o en las axilas se producían unos bubones purulentos. Mm. Entonces era una forma bastante fea de morir. Aunque la fiebre amarilla no dejaba de ser impresionante, porque ese es el vómito prieto, cuando la gente vomitaba sangre semidigerida, o sea, vomitaba negro. Oh, Entonces, por eso es lo que nosotros siempre escuchamos coloquialmente, el vómito prieto. Entonces, eso producía la fiebre amarilla. Todas estas enfermedades, pues, eran impresionantes, pero el caso de la fiebre de la peste bubónica era así. Coincide con lo que sabemos de la quema de la casa consistorial, que estaba contaminada con roedores, que ujú, fue justamente en 1908 ujú. que se la quemó. Entonces, incluso era tanto el deseo de quemar a los roedores, porque además en la parte posterior y abajo estaba el mercado de abastos. Entonces era una cueva de roedores. Entonces, cercaron la zona con unas planchas de zinc y hundieron las planchas de zinc más o menos 1 metro en la tierra para que las ratas no puedan escapar. Entonces, ahí se quemó la casa consistorial, claro, retirando primero el reloj que lo tenemos hasta ahora, en fin. Una pena, tenían que hacerlo, una pena donde tantas cosas importantes ocurrieron, como la firma del Acta de Independencia, la firma del Tratado de Guayaquil, en fin, pero sucumbió por esta circunstancia. O sea, estaba plagada de roedores. Así es, así es. Es que en la parte inferior estaba el mercado. Ujú. Entonces, son cosas inconcebibles para la mentalidad nuestra del momento, ¿no? Claro, Pero, claro. pero así era. Pero esa mentalidad de algún modo persistió, porque si nos damos cuenta, el Palacio Municipal fue concebido para servir de Palacio Municipal en la planta alta, pero en la planta baja arrendar espacios comerciales, donde están ahora las comisarías, las diferentes ventanillas y todo, Claro, son como los centros de pequeñas atención al tienditas. público. Ajá. Ajá, exacto, pero inicialmente fue concebido como o fuente de financiamiento para el municipio, esos arriendos. Mm. Entonces está influenciada por eso. Perdón. Entonces,
Bueno, Y ese tipo de como, construcción como ya, digo, y ese tipo de construcción del Palacio Municipal ya no era tanto de madera. no, no iba para nada, ya no, Ya. ya era de concreto totalmente, de estilo historicista, académico, ¿no? Lo mismo la gobernación. La gobernación se inauguró en el año 24 y y el Palacio Municipal el año 29. Pero El año 29. el tipo de estructura, o sea, es diferente al de la gobernación. Total, bueno, claro, el de la gobernación tiene un neoclásico renacentista Ujú. muy marcado. En partes incluso me recuerda al Quirinal, pero en cambio el municipio es bastante más ecléctico, sumamente ecléctico, con sus cúpulas, con sus detalles de ornamentación, hojas de Sí, acanto, también, las ¿no? columnas, ¿sí? Es muy monumental, todo es en doble alto, Ujú. inspirado básicamente, y ahí viene la influencia del espíritu comercial guayaquileño, inspirado en las galerías Vittorio Emanuele de Milán, a tal punto que la cubierta de vidrio que cubre el pasaje Arosemena la hizo la casa Astolfi, una empresa italiana, que es la misma que hizo la cubierta de la galería Vittorio Emanuele de Milán. Realmente el Palacio Municipal tiene tanta historia y tanto para ver, o sea, es un recorrido de un día fácil, ¿no? Para, Maravilloso, ¿cierto? para quien visita Guayaquil, es maravilloso. Ahora, ¿cómo crearon o cómo reaccionaba la ciudadanía frente a esa crisis sanitaria? Ahora, Peste bubónica fue una epidemia, sin duda, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando a principios del siglo XX ya, ¿no? Porque en el siglo XIX, como no existía el conocimiento, básicamente, y en términos coloquiales, se ponían paños tibios, y en el caso de la fiebre, de la crisis del 48, sencillamente se dio porque llegó el verano del 40, la fiebre del 42, ya empezó el verano del 43. Entonces, ya vino la estación de secas y por lo tanto se secaron los criaderos de mosquitos, etcétera, etcétera, y fue cediendo, ¿no? Fueron casi 2 años, pero la parte fuerte es el 43, entonces casi en forma natural, porque además estas pestes hacen una selección natural en gran medida y sobreviven los más fuertes, ¿no? ujú. Entonces, digamos, los que quedaron son los sobrevivientes. Entonces, de forma natural, se espera un tiempo hasta atacar otra vez. Entonces, eso durante el siglo XIX. Pero, ya ha llegado el siglo XX, la expansión o las pretensiones o las aspiraciones, más bien, comerciales de los Estados Unidos se tocan con el inconveniente que la América tropical, como he dicho antes, estaba plagada por fiebre amarilla. Toda Centroamérica, las costas, incluso en Nicaragua hay una parte que se llama la costa de los mosquitos, que es una cosa inhabitable casi. Ujú. Eh, y fiebre amarilla llegó hasta Lima. En Lima también hubo pestes de fiebre, a pesar de que está aceptada en un desierto, sin embargo, de lo cual ocurrió. Eh, entonces los Estados Unidos necesitaban comerciar en forma libre con las Américas. Entonces, no solo para poder hacer el canal de Panamá lograron sanear Panamá, sino que la misión Rockefeller recorrió América con los más grandes científicos, entre ellos Hideo Noguchi, nuestro tan querido personaje Ujú. de la historia de la ciudad, eh, para implementar estrategias para erradicar estas enfermedades. Si bien es cierto, Noguchi en su permanencia en Guayaquil no descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla, que a veces muchas personas se confunden y creen que lo hizo, él finalmente murió en el intento, ya en África,
pero sí sabían cuál era el vector, ¿no? Entonces se implementaron campañas para eliminar los pozos, eliminar toda la fuente de, de posible crianza de los mosquitos. En el libro que escribió este, Piquito Quintero, Luis Quintero Robles, sobre el astillero, y hace una descripción de las casas guayaquileñas en los años 20 y justamente narra dónde estaban los tanques de agua y todo eso para tener el agua, y cómo los inspectores municipales los inspeccionaban y colocaban como ahora ciertos elementos químicos que impedían que se formen los criaderos de mosquitos, ¿no? E incluso los sellaban pues los lacraban como una señal de que han sido inspeccionados, etcétera. Entonces había una total campaña para esto. Naturalmente, de ese modo, pues de a poco fue desapareciendo todo esto. Fue evolucionando hasta que en 1930, por las campañas de, sobre todo, desratización para el tema de la bubónica, Mm. Guayaquil es declarado puerto limpio clase A. Ahí no es que le daban un premio al ornato a la ciudad porque ya estaban sus calles limpias y parecía maravilloso. No, era sencillamente que el puerto, ya la ciudad y todo, estaban libres de enfermedades y podían comerciar libremente. Mente, claro. Esa es la categoría por la cual era Guayaquil Puerto Limpio clase A. No ¿Y era ornato. es Ahí, porque cambió el sistema de aguas, del manejo de aguas, o es porque definitivamente se erradicó la posibilidad de tener ese mosquito? a ver, la fiebre amarilla no la tenemos. No, eso no. Esa está totalmente erradicada. Pero sí puede haber paludismo, dengue, bueno, en Dengue. fin, ¿no? Al menos el paludismo siempre Mm, lo tuvimos, ¿no? Eso no se lo ha manejado como epidemia porque no tenía esa característica tan mortal. Eso sí, producía muchísimo malestar y en determinadas circunstancias llevaba a la muerte, pero no era una cosa tan abrupta como esto, ¿no? Además de que ya desde el siglo XVII, aquí en el Ecuador, se comenzó a tratar ya con la quina, ¿no? Con la quinina, tininas. claro que ingiriendo lo que se obtiene de la cascarilla en Loja. Ujú, Entonces ya existía pues algún tratamiento en este sentido. Ahora, volviendo para la época actual, ha bajado mucho las campañas publicitarias sobre esto, ujú. pero sí, casa por casa, sí vienen revisando inspectores de salubridad que en las casas que tienen cisterna le dan Mm, a uno un polvito para que lo coloque, sí. o en las personas que les gusta tener plantas. Escuchaste ahorita al voceador. Ay, sí. Está para darle el toque, ¿no? El Toque, toque. por supuesto. El toque sutil que todas las mañanas escuchamos en Guayaquil. Sí, 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 imperdible. Entonces, se hacen eso y lo mismo en las personas que les gusta tener plantas en agua. Que hay que colocar eso porque a veces uno tiene el criadero en la sala. Claro. Entonces, pero sí existen y lo mismo las fumigaciones. Años más, años menos, dependiendo, supongo yo, del funcionario, en fin. Pero Ujú. sí, esto que estas camionetas que pasaban, hoy Eh, pasan todavía con el malatión y todo eso Ajá. esparciendo. Sí existe, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Y hablando de autoridades, ¿existía confianza en las autoridades o predominaba el miedo y la desinformación? Ya, hablando de aquellas épocas, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, desde luego, predominaba el miedo y la desinformación. Ahí era sálvese quien pueda, eso. Quizás en su momento, como dijimos Rocafuerte, lo que hizo es el tratar de elevar el espíritu, el fin permaneciendo, pero sin duda
no, pues más de eso no podía ser. Ya en el siglo XIX sí existe mayor confianza en el conocimiento científico, Ujú, porque independientemente de las autoridades que fueran elegidas, siempre existieron determinados o determinadas instituciones ujú. que estuvieron trabajando, ¿no? Como malaria aquí en Guayaquil todo el tiempo, ¿no? Malaria, el Instituto Nacional de Higiene que hacía los estudios, las vacunas, etcétera. Entonces existía una estabilidad y una confianza en todos ellos, ¿no? Entonces, pero esto ya en el siglo XIX, en el siglo XIX. Otra cosa que dentro de las epidemias no se ha tratado, no se trata normalmente ni en Guayaquil ni en el Ecuador, es el caso de la gripe española. Uno la asocia a Europa y Estados Unidos, pero la gripe española también llegó al Ecuador. Y eso fue pandemia, ¿no? Eso fue una Fue una pandemia. pandemia, fue mundial, murieron 70 millones de personas en el Wow. mundo. Claro, porque le pusieron injustamente gripe española, porque en realidad nació en Estados Unidos. Como estaba a fines de la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas fueron a Europa y la llevaron. Ocurre que como Europa estaba envuelta en la guerra, en los países que estaban combatiendo no tuvo tanto protagonismo mediático. Pero en España, que estaba fuera de la guerra, sí, pues porque estaban luchando contra esto. Entonces, por eso la llaman gripe española. Llegó al Ecuador por barco también. Llegó al Ecuador por barco también. Pero, contra todo pronóstico, no se desató una pandemia en el Ecuador. Inicialmente se pensaba, así como pensamos con el COVID, que iba a arrasar en las zonas frías del Ecuador, ¿no? Que iba a ser en la sierra. Se colocó un circo epidemiológico para que la gente que llega a Guayaquil, del extranjero, con posibilidad de venir contaminada, no vaya a Quito, pues ya teníamos el ferrocarril. Pero sin embargo, de lo cual unos militares que se contagiaron, fueron a Quito. El doctor Isidro Ayora, que para entonces no era presidente del Ecuador, tenía a su hermano de ministro de salud. Él y su hermano implementaron manuales y estrategias para prevenir el contagio. Esta prevención surtió efecto, no siempre ha sido malo todo, surtió efecto y la mortandad fue mínima, fue muy menor a lo que inicialmente se pensó que iba a ocurrir. Hasta que luego pues desapareció. No, ahí no hubo vacuna, sino que pues ya desapareció. Sí, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza y lo que siempre sale del aguerrido, de la madera de guerrero y todo esto, no es una leyenda realmente, ¿no? Es que han habido situaciones en las que se han tenido que enfrentar y se ha logrado salir avanti con todos estos procesos, ¿no? Sí, Interesante. sí, sí, sí. Ya llevamos 500 años luchando. Y no estamos 500 cansados. años porque no, porque pues todo lo que puede pasar, o sea, en Guayaquil se cumple la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que puede pasar ocurre, ¿no? Y gravísimo, y todo esto, ¿no? Es verdad, totalmente de acuerdo. Ahora, entrando a mediados del siglo XX, incluso finales, hay una transformación urbana, ya finales prácticamente, ahora hay una transformación urbana en la ciudad, lejos. ¿En cuándo comienza ese proceso de modernización sanitaria de Guayaquil? Bueno, en gran medida tiene que ver con la solución, en primerísimo lugar, del problema de recolección de basura que teníamos, que era una cosa monstruosa que todos los mayores sabemos de lo que hablamos al tocar este tema, ¿no?
Sí. en Wow, las esquinas, aquellos cerros que durante semanas se sí, acumulaban y real. vaya, recordar que yo de adolescente yo veía los gallinazos en el cielo, ¿no? Que daban vueltas y vueltas. Yo decía, los voy a derribar con un cohete de estos, en la mentalidad un poco infantil. Eso ha desaparecido, eso ya no existe, ¿no? Todas esas cosas no existen. Entonces, tenemos que trasladarnos específicamente a la administración del ingeniero Febres Cordero. Ujú, sí, Yo no soy afiliado a ningún partido, ni mucho menos, pero él es un personaje histórico que hace un parteaguas entre un antes y un después. Solo con la recolección adecuada de basura, que lejos de estar perfecta, es bastante buena, ¿cuántos cientos o miles de vidas se salvaron? ¿Cuántas camas de hospital se liberaron? ¿Cuánta infelicidad se evitó? Con eso, nada más. Luego, con la concesión del alcantarillado y del agua potable, se logró otro tanto. Más tarde, la pavimentación de los sitios más alejados de la ciudad, que permitía que la gente ya no camine sobre esos puentecitos endelebles que a veces ya no eran ni siquiera de la costanera, que he dicho hace un rato, sino de una caña, era de caña, sí. de caña. Entonces, todo eso cambió notoriamente la salubridad en la ciudad. Entonces, yo pienso que a partir de aquello hay un antes y un después. Lo importante es mejorarlo, ¿no? Eso yo espero que los jóvenes que ya nacieron con esta nueva situación y desconocieron la anterior, no permitan que aquello se degrade, porque ellos ya vivieron en una mejor situación. Pudieron caminar, manejar por calles limpias y no esquivar a... Incluso me acuerdo de las urbanizaciones del norte, habían vacas comiendo sobre los montones de basura. Sí, sí. Entonces, esas circunstancias son totalmente impensables en este momento. Y entonces no podemos permitir que eso vuelva. Me parece increíble que lo haya traído en este momento a la memoria, porque la autoridad tiene que priorizar, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Esas prioridades son las que hay que resolver para poder seguir trabajando. Pues sí, 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 sí. Es que los años 80 fueron unos años bastante oscuros para la ciudad. La administración municipal, pues lo menos que puedo decir es que era desastrosa y pues gestión en realidad no existía No, y pues realmente el centro, incluso el centro, permanecía sucio, ¿no? Y es verdad aquello que habla de los roedores pues en todas partes, ¿no? Era realmente. Lo que sí recuerdo también es que propiamente no se desató una epidemia, ¿no? Seguramente los roedores podrían esparcir otro tipo de, por ejemplo, tifoidea, salmonelosis, etcétera, al contaminar los alimentos, pero ujú, no existían los virus actuales y mucho menos ni se desconocía totalmente el que está de moda ahora, pues el exacto, hantavirus, ¿no? exacto. Entonces, tenemos esa circunstancia. Eh, pero, claro, para la época no teníamos ese problema. Habían sí, y eso se me está pasando, muchos problemas de piel, ¿no? Las personas Igual. padecían muchas infecciones cutáneas, la mayoría por hongos, porque claro, había, ¿con qué se bañaban si no había agua? Era sumamente difícil llevar el tema, ¿no? Sí, Incluso en familias que vivían pues relativamente bien, muchas veces no había agua, había que espaciar la- las- el aseo. Entonces existían muchos problemas de tipo cutáneo.
que pues realmente ahora, a Dios gracias, no existen. Me voy a ir un poquito más atrás y eso lo tratamos cuando estábamos charlando antes de No, pero sí conectarnos a esto. es importante que lo Así, menciones por el hecho precisamente del manejo de la salubridad. la salubridad, cuando yo era chico, que estamos hablando en los 60, aún se hervía la ropa, ¿no? Mm, Se lavaba y luego servía, mucho más si era blanca, ¿no? Las madres y las señoras lavanderas, que también es otro personaje que ya no existe, o casi no existe, ujú. se preocupaban de no solo que quede limpio, sino que las prendas queden desinfectadas, justamente por esta circunstancia que se podían producir afecciones cutáneas, que podía comenzar con un sarpullido producto del calor, pero eso a su vez se puede infectar con cualquier otra cosa y ingresar ya en un proceso más grave. Entonces, las ciudadanías se adaptó a esas diferentes conductas que llevaban al cuidado de la salud. Todo hervido. Ahora volvemos un poquito más acá, hace 30 años, cuando el cólera, ¿no? El cólera vino de Perú porque en Perú y hasta ahora hacen los ceviches solo con limón. Ahí no se cocina, ¿no? Sí. Pero el clima, al menos de Lima, es diferente al de Guayaquil, ¿no? Allá es un clima seco y la mayoría del año es bastante fresco o frío directamente. En cambio, en nuestro país no es así. Y entonces, por lo tanto, siempre hemos estado acostumbrados a hervir nuestras comidas, aunque sea un poquito, así sea el ceviche de concha al vapor, alguna cosa, porque siempre existió el temor de algún contagio. Entonces, todo ese tipo de conductas han llevado a tratar de autoprotegernos del entorno natural en el cual nos tocó vivir. El Ah, cólera fue fuerte también, hubo un buen muy tiempo fuerte, muy fuerte, sí, sí, fuerte, sí, sí, que fue muy sí, fuerte. sí, sí. Bueno, Ahora, pero también pienso que fue exitosa la manera de abordar las sí, cadenas internacionales de noticias, lo recuerdo claramente, se admiraban de la prolijidad y lo expedito que era el tratamiento en las personas que ya habían sido afectadas y que rápidamente se logró controlar. de la facilidad, la rapidez de poder tener una respuesta, ¿tuvo mucho que ver el Instituto de Higiene? Bueno, el Instituto de Higiene o fue el ente científico que daba directrices en este sentido e identificaba los vectores, identificaba todo Mm, esto. La verdad que en este momento no recuerdo si en forma específica el Instituto de Higiene, pero yo supongo que las autoridades basadas en las recomendaciones del instituto tienen que haber actuado. No, no sí. lo tengo claro. Ahora, ¿cómo cambia la relación de la ciudad con los espacios públicos a partir de esas transformaciones? Bueno, y cambia bastante en realidad, ¿no? Porque los espacios públicos, en primer lugar, antes eran espacios totalmente abandonados, ¿no? Eh, absolutamente descuidados, con un ajardinamiento prácticamente desconocido, a pesar de que en los 50 y 60 sí había cierto orden en ese sentido, en los fines de los 70 y los 80, sobre todo los 80, eso pues era un verdadero desastre. Entonces, el espacio público no era aprovechado ni aprovechable, mejor dicho, porque realmente era un sitio peligroso, entre comillas, hay que decir que Guayaquil siempre fue peligroso, muy entre comillas, y la gente evitaba aquello, ¿no? Mm. Recuerdo nuestra hermosísima Plaza del Centenario, que pues tiene una tradición larga de ser frecuentada por personas, digamos, que uno no invitaría a su casa. ¿No? Claro. Vamos a ser políticamente correctos. Entonces, este, en aquel entonces, si ahora es así, en Mm, aquel tiempo eran muchos más.
era mucho más. Entonces el espacio público era una especie de quimera. Si bien es cierto, el modelo actual es criticado por muchos urbanistas, dado que cierran los espacios públicos y todo, ha Mm, sido la manera o la respuesta de Guayaquil a sus circunstancias. El espacio ujú, público cerrado o controlado de la forma que se lo controla en Guayaquil no es el que se usa normalmente en el mundo, con excepción de algunas ciudades o excepción de algunos parques en determinadas ciudades. Pero es el que en gran medida ha surtido efecto aquí. Yo espero que más adelante el espacio público sea apreciado o más apreciado por la ciudad. Y se ha apreciado también por las élites, porque de algún modo las élites son las que dan el ejemplo, como en todos lados, dan el ejemplo a seguir. Y lo que hacen nuestras élites es más bien amurallarse y vivir en guetos, mm. que pues lo único que hacen es fragmentar la ciudad y fragmentar la conciencia o este, fragmentar el sentido de ciudadanía, ¿no? De Entonces, convivencia, ¿no? de convivencia, sí, sí, sí. Entonces, yo pues, bueno, mi llamado tiene poco eco, pero llamaría a eso, ¿no? O pienso yo que quizás estamos en un momento en el cual se está produciendo una migración social o un reordenamiento social que pues ya veremos los resultados que tiene, ¿no? Porque la élite de Guayaquil ya no vive en Guayaquil, o la mayoría de ella ya no vive en Guayaquil, en una especie de cerrar los ojos y dejar un pasado atrás. Eso es interesante porque siempre se ha tratado de recuperar de las ciudades, de ciudades importantes, en la parte céntrica, pero precisamente esa parte céntrica es la que después de las 6 de la tarde se apaga, ¿no? Se vuelve hasta lúgubre, no se ve nada, no hay espacios que realmente la reaviven, que la conecten nuevamente. Eso ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? En todas las partes están en esa lucha de querer poder contar con estos espacios que estén más vivos. De alguna manera, sí, Don abrió sus puertas y empezaron a crearse estos nichos. Sí, pues todas las personas dijeron, mejor me voy por allá. Y el centro de Guayaquil es uno de los más afectados, porque entiendo que mucha gente del centro comenzó a migrar a estos otros lugares. Así es, así es. Voy a establecer una premisa mayor, que no es mía, sino la de Francisco Huerta Montalvo, la que dice que, y estaremos creo todos de acuerdo, que el centro de las ciudades es el alma de la ciudad, es la que la distingue de otras ciudades donde su carácter se ha impreso. Yo, por ejemplo, imagínense, hago una toma de la calle Luque hacia el malecón y nos encontramos al fondo con el edificio Tous, que ahora es la Bolsa de Valores, ¿no? La calle Luque. Eso es el centro de Guayaquil, no digo 9 de octubre, que ya lo tenemos en mente. Hay muchos íconos que le dan el carácter a la ciudad y que la distingue, porque las periferias actualmente son periferias genéricas. Usted toma foto a una periferia de aquí y a una periferia, supóngase, de la ciudad de Guatemala, y es exactamente igual. Mm, Va a Plaza Lagos, que me encanta ir, y en Guatemala hay otra igualita, y así en las diferentes ciudades hispanoamericanas. Eso no da carácter. Puede dar confort, puede dar seguridad, pero no da el carácter. En ujú. cambio, que si nos ponemos en 9 de octubre y Malecón y nos paramos en el único bulevar verdadero que tiene el Ecuador, porque ahora se han dado en decir bulevar a cualquier paseo de distracción, va a identificar plenamente a Guayaquil, ¿no? Con
con sus valores y con sus defectos, con sus virtudes. Y en cada edificio se va a ir notando la huella de la época en que fue construido y la historia que tiene. Si bien es cierto, nosotros no tenemos edificios muy antiguos, los más antiguos tienen 100 años, eh, pero los sitios y los entornos, sí, esos permanecen ahí. Entonces, y luego, a partir de eso, como Guayaquil, al ser puerto, recibía todas las modas, influencias y todo, primero que todos, se iban construyendo. Entonces, yo me pongo, por ejemplo, en el centro del Parque Seminario, veo la catedral, está neogótica, ¿no? Construida durante el siglo XX. Voy girando hacia el norte y veo la casa donde vivían los señores Egas, un neoclásico característico. A continuación está el Unicentro, que es moderno internacional. Más acá a la derecha, un modernista, el Hotel Plaza, modernista total. Del otro lado, el Hotel Continental, arquitectura de los años 70, o el Esquinero, el Rizo, que es de los años 50. Entonces, vamos a ir identificando las diferentes etapas de la ciudad. Todo eso no es valorado, lamentablemente. Muchas de las autoridades desconocen totalmente el valor patrimonial de las construcciones, entre comillas, modernas, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, un edificio de los años 50 que es modernista, ahora vienen y lo forran de una especie de cartones que les ponen por fuera a la manera plateadas para darle el aspecto moderno. Entonces, perdemos constantemente eso. Sin embargo, de lo cual, y a pesar de ello, sigue el centro teniendo el carácter. Ya no tiene el alto comercio que tenía, me refiero a las empresas realmente de alto comercio, porque se han mudado a otras partes de la ciudad, pero sigue teniendo ese encanto, ese mensaje que le dice que usted está en una gran ciudad y no está en un barrio residencial genérico de cualquier sitio. Usted está en Guayaquil. Entonces, yo soy consciente de que aquel centro que se vivió hasta los años quizás 70, inicios de los 80, ya no va a volver como tal. Así exacto, ya no. Seguramente tendremos que buscar otra utilidad, otra manera de revivirlo, ¿no? En las ciudades que lo han logrado, también las critican porque dicen que están gentrificando los sitios y todo lo demás, porque la gente pues no se conforma con nada, ¿no? Eso Porque sí. ahorita estos edificios están llenos de bodegas, pero cuando vengan y se los logre habitar, van a decir que están muy caros y que están gentrificando las cosas. En Exacto. fin, en fin. Entonces tendremos que buscar una nueva visión, pero para eso necesitamos que las autoridades se imbuyan de esta necesidad y que valoren incluso económicamente lo que puede dar el proyectar una ciudad con historia y con valores patrimoniales de todo índole a la economía de la ciudad, ¿no? Lamentablemente, todas estas consideraciones ahora están subordinadas al control y el tema de la seguridad, lamentablemente, ¿no? Incluso todos los dineros se van para allá. Digo lamentablemente no porque esté mal, sino que pues va a un segundo plano Situación esta situación, ¿no? sí, Que sí. pues las cámaras de turismo están tan preocupadas con toda razón y en fin, el orgullo de ser guayaquileños está, mejor dicho, tenemos que hacer más esfuerzo para sentirnos orgullosos cuando nuestra ciudad
cuando en nuestra ciudad ocurren cosas tan tremendas, ¿no? Que no pasaban Totalmente. antes. Así es. Entonces, es un problema muy, extremadamente poliédrico y todo esto. Entonces, yo siempre trato en realidad si bien es cierto, evidenciar los problemas, pero a la vez quitarle hierro y drama para pues ser un poquito más optimista, ¿no? Quiero también tratar y justamente toda esta conversación, que es muy, muy importante, porque la historia inspira también a no cometer los errores del pasado, pero también a revivir esa parte que ha sido fundamental y que a mí también me la ha imbuido en este momento, que es eso de volver a renacer como guayaquileña, ¿no? De todos los días ir renaciendo como guayaquileña, ecuatoriana, que hemos tenido ese espíritu de salir adelante, que no es una leyenda, es una realidad, porque ya con lo que estamos escuchando, creo que nos da mucho de eso, ¿no? Entonces, nosotros luego de todo esto que ya hemos venido viviendo, que no es la primera vez que vemos que efectivamente las nuevas generaciones toman en el nuevo siglo, básicamente al inicio de este, bueno, 10 años después de haber entrado en el nuevo siglo, empieza nuevamente otra vez esta situación, ¿no? A generarse una enfermedad que crea una epidemia y luego se convierte en pandemia, llega también a Ecuador. Y esta vez no llega en barco, llega por el aeropuerto, o sea, cambian los escenarios, pero de alguna manera pudiéramos decir, cíclicamente estamos empezando a vivir nuevamente circunstancias y ahí es donde se comienzan a mirar los aprendizajes realmente. ¿No? Entonces, la pandemia del COVID volvió a poner a Guayaquil en la mirada mundial porque también tuvimos protagonismo. ¿Qué similitud encontró usted entre esa crisis y las pandemias anteriores? Pues bueno, la similitud en lo trágico y lo duro que Sí. fue, Ujú. en la entereza con la que se enfrentó, el estoicismo, aunque también por muchos, con mucho temor, ya que es algo lógico, y la diferencia en que, pues claro, dado la diferencia tecnológica en las comunicaciones, estuvimos en el primer plano mundial. Luego de la pandemia del siglo XIX, pues vinieron las noticias después, ya se sabía y nadie quería venir a Guayaquil porque sabían que alguna vez hubo esto. Incluso algunas artistas que recorrían el Pacífico dando, no se querían bajar del barco. Y algunos ocurrió que no se bajó nunca. Se bajaron otros, ¿no? Pero Ana Pavlova, que la vio nuestro poeta Medardo Ángel Silvas, con su compañía de danza y todo, se bajaron. Ah, Y bueno. la recordamos. Tenemos el gran poema, el Dance Danitra, hecho por Medardo Ángel Silva, tan hermoso. Pero claro, hay esa diferencia, hay esa diferencia. Sobre la memoria colectiva y la forma como se manejan estas crisis, ¿no? Porque toda crisis sanitaria, financiera, económica, de cualquier otra índole, siempre parte también por la forma como la comunicación se da. Anteriormente no había información, estaban todos totalmente desinformados. En la actualidad, la cosa es el manejo de lo que se informa en tiempos de crisis. Entonces, efectivamente, el COVID nos puso a nosotros en un nivel que ojalá y lo quisiéramos tener para hablar de la primera categoría que somos en temas de turismo, por ejemplo. Entonces, oh sorpresa, Ecuador está atravesando una situación. Está atravesando una situación una vez más de un animal que permaneció toda la vida en ese sector, en Ecuador, ¿no? Sí. Y resulta que la información que sale inmediatamente en nuestro país es eso, ¿no? O sea, nos asociamos inmediatamente al gran problema. Eh, Esta aparición, la aparición visible de roedores que está generando en este momento una alarma sanitaria, ¿es real o también tiene un impacto simbólico como imagen de ciudad? Bueno, debo de ser muy crítico con los periodistas y los llamados influencers y las redes sociales y todo lo demás. Lamentablemente, la calidad
de ellos en cuanto a conocimientos, sobre todo conocimientos de nuestra ciudad, es mínima, es mínima. Entonces, se dan circunstancias, estoy poniendo el contexto que Ujú. habrá escuchado. Por ejemplo, ocurrió un asesinato en pleno centro de Guayaquil y dicen Pedro Pablo Gómez y Tungurahua, pleno centro de Guayaquil, cuando usted y yo sabemos que aquello pues no puede estar más lejos del centro de Guayaquil, pero esa información llega al visitante, llega al compatriota ecuatoriano, que muchos de ellos no quieren a nuestra ciudad, e inmediatamente lo asocian y surge el eterno, porque no es de ahora, no vayan a Guayaquil. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eso está alimentado por los propios periodistas e influencers guayaquileños, que incluso hacen chiste de muchas cosas que nos pasan. Ujú. Entonces yo en ese sentido soy totalmente crítico. Y lo mismo ocurre con el tema que estamos tratando. Ojalá me escuchen y se enteren. Estamos a finales del invierno, bueno, ya pasó, pero esta denuncia de la presencia de muchos roedores, incluso en la calle, ya tiene unos días, tiene un tiempo, es decir, cuando estaba aún lloviendo. Y es que ocurre que Guayaquil, por estar a nivel del mar, cuando hay aguaje y lluvia a la vez, llena totalmente sus alcantarillas de tal forma que la mayoría de los roedores, sobre todo las ratas, mueren ahogadas en sus madrigueras y el resto sube a la superficie huyendo. Entonces, esta presencia en la superficie, esta presencia tan notoria en la superficie de ratas vivas y muertas es producto de aquello. Esto cada año se produce como una defensa natural o un control natural del exceso de la población de roedores. Entonces, Ujú. yo no creo que haya ningún motivo de alarma excepcional en este sentido. No digo con esto de que no haya que cuidarnos, que haya que desratizar los sitios puntuales donde probablemente hayan más, pero como dijiste hace poco, en muchas ciudades del mundo, incluso en las idealizadas como París, tenemos ratas del tamaño de un gato, ¿no? Entonces, no pienso yo que no debemos los propios habitantes de nuestra ciudad satanizarla de ese modo. Entonces, yo hago un llamado en este sentido, que si no saben, pregunten, porque mucha gente escribe sin saber nada. Entonces, ya a nivel epidemiológico, en realidad yo no soy el más indicado para opinar en este sentido, pero sí puedo decir que siendo esta una enfermedad, un virus ya conocido, no es la primera vez que existe, se saben los protocolos necesarios para controlarla. Y pienso yo que no es necesario alarmarse en exceso por esto. Un conocido médico de la ciudad, amigo mío, enfermó de esto hace 20 años. Estuvo muy grave, fue a los Estados Unidos y se salvó. Así que ¿A cuál se no es una refiere? ¿Al hansavirus? adelantavirus, sí, 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 Ya. exactamente. Esto, una manera de contagio es tomar desde las latas de cerveza o de cola directamente, porque esa lata pudo estar embodegada en cualquier sitio donde pasearon ratas encima y la orinaron y de ese modo se contagia. Sí. Entonces, ya sabemos eso, no debemos hacer eso, no Ujú. debemos hacer eso. Entonces, y mi amigo se contagió de ese modo, Ah, ¿no? mire. Sí, sí, sí. Entonces, no es una cosa nueva, lo que nos da la esperanza de que, pues ya sabiendo los protocolos necesarios para controlar este tipo de epidemias, se lo haga. Entonces, es lo que puedo decir, ¿no? Yo siempre trato de ser optimista en este sentido, tanto más
dadas los datos que tengo, los datos que tengo a la mano. Es diferente al COVID, al cual no se lo conocía. Lo conocía, No, era, exactamente. sí, no se lo conocía, a tal punto que recordemos que al principio prohibían tomar los desinflamatorios, que podía licuar la sangre, cuando justamente necesitábamos licuar la sangre para que Sí. no se formen los coágulos. Entonces, es diferente, es muy diferente. Sino que, claro, estamos sensibilizados por la terrible experiencia del COVID-19 y pues se teme esto. Sí, sensibilizados por la experiencia de la cual parece que no hemos aprendido, porque es muy terrible ver un titular tratando o apropiándose de una enfermedad que sí, no la vamos a desconocer, es la que está en este momento en el mundo, pero de eso asociarlo a lo que está pasando en la ciudad es peligrosísimo. ¿Dónde está el manejo Es que se... una irresponsabilidad. Y mirar que cada vez hay una crisis que ya yo no la veo que es política, es una crisis de salud mental, que ya va como un tema Sí, sí, sí. psicológico, un tema psicológico que nos está afectando mucho, mucho más que el hecho de a lo mejor no tener los gobernantes que deseamos. Así es. Un país es la suma de sus habitantes. Sin duda, que todos pongamos lo mejor de cada uno de nosotros en bien de la comunidad, en bien de la ciudad. Siempre trato de que en todas mis intervenciones se procure el fomento de la nación, porque siempre he pensado que nuestra patria es un país, pero no es una nación o es una nación en ciernes, es una nación en proceso. Cuando ya seamos nación, vamos a poder ver a nuestro prójimo como hermano y poder tener un rumbo común o tener un proyecto común para salir adelante. Realmente, ¿usted recomendaría ir a Guayaquil? Ajá, pues no solo lo recomiendo, lo demando. Nuestra hermosa ciudad está con los brazos abiertos como siempre y ningún turista tiene por qué tener una mala experiencia. Como en toda gran ciudad existen zonas que son un poco más calientes y otras que son totalmente libres de problemas. Y recordar, que no me quiero meter mucho en ese tema tan desagradable, que como dicen en términos militares, las casualidades ocurren entre los malos. Unos a otros se están eliminando. Entonces, las personas que no estamos dentro de esos ámbitos, pues, salvo que tengamos mucha mala suerte, vamos a Claro. tener que ver eh, con aquello. Mi invitación, la ciudad sigue tan cálida, sigue tan amable como siempre. Así que, pues, yo siempre les digo a los que pues tienen mucho miedo, pues mírenme a mí, yo no soy ningún tipo de Superman y vivo feliz y tranquilo y voy por todos lados, voy a todos los eventos, voy al centro, voy al norte, voy al sur, de hecho vivo en el sur y no es que ando con una coraza y aquí estoy, no pasa nada. Así es. Qué bueno y muchísimas gracias. En todo caso, Muchas Guayaquil, gracias por la charla, porque más que sí, entrevista ha sido una hermosa y prolongada charla de que verdad. a los años tengo así, porque siempre son como muy cortitas y uno se queda con algo en el tintero. Pero acá hemos tenido tiempo de tratarlo con tranquilidad. Guayaquil ha sobrevivido epidemias, crisis y momentos que parecen imposibles de superar. Y aunque la historia sanitaria de la ciudad también habla de dolor y de vulnerabilidad, habla igualmente de resistencia, adaptación y capacidad de levantarse una y otra vez. Porque al Así final, es, entender esta historia no solo nos permite mirar el pasado, sino también reflexionar sobre el tipo de ciudad que queremos seguir construyendo para el futuro. Muchísimas gracias, querido gracias, Fernando, querido por haber Olga. Un compartido. honor y espero que no sea la última. Hay muchos y hermosos temas que no se conocen de Guayaquil pues compartirlos será un enorme placer. Justo ahora estoy terminando unas investigaciones que me han llevado por unos mundos
que nunca pensé que tocaría, pero pues será un honor compartirlo cuando ya lo tenga completo.